Bueno, vamos a entrarle al diálogo, al debate, a la conversación en torno a lo que está viviendo el mundo en materia de empleo, desempleo, de crisis económica, del impacto por el confinamiento, por la crisis sanitaria. Les agradezco muchísimo que estén acá. Alicia Salgado. Alicia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Manuel. Gracias. Muy buenas noches. Carlos Mota, ¿cómo estás? Hola, Carlos? Manuel, buenas noches. Alberto Aguilar. Alberto, gracias. Hola, Manuel, qué ¿Cómo gusto están? saludarte. Muy buenas noches. Vemos datos de desempleo que son alarmantes y preocupantes. En México y en el mundo. En Estados Unidos, para no ir más lejos, nuestros vecinos del norte, que ya se cuentan por millones los desempleados en las últimas semanas. Y en México, Alicia, pues parece que vamos para allá. Te lo pregunto, ¿vamos para allá? Pues sí, les estaba comentando, es una broma, pero no es tan broma, ¿no? Es el único indicador que crece en México es la tasa de desempleo. Sí, porque todos los demás en picada. En picada. Y ciertamente el dato que conocimos de 360,000 empleos que se perdieron entre lo que va del año hasta marzo, pues simplemente es un indicador que te hace que, considerando que están cerradas las actividades durante abril y mayo, en principio, estaría duplicando el número de personas que pierden el empleo. Porque en marzo es cuando se empieza a dar el cierre total y en definitiva a finales de marzo y abril. Entonces, esos no se contabilizaron en su momento y hoy traes todo el rezago, de tal manera que serían 700,000, 750,000. ¿De los formales? Del empleo formal. ¿Le echamos qué, otro tanto para el empleo informal? Si consideras que hay 14.3% de tasa de desempleo abierto, o sea, considerando las personas que piden, que están buscando intensivamente trabajo o que tienen una ocupación informal, pues sí sería mucho más alto. A ver, vamos a ver las cifras del desempleo en nuestro país, porque sí, el nivel pues luce preocupante, alarmante. Así estamos, así vamos hoy, digamos, o así vamos hasta finales del mes de abril. Alberto, ¿qué esperar? Porque ya decía Alicia, pues es un año complicado, difícil. Veníamos de un 2019 que había sido un año también muy complejo. Se esperaba una recuperación 2020, pero nadie se imaginó en la que nos íbamos a encontrar. ¿Para dónde va el desempleo? ¿De qué tamaño? Y sobre todo, ¿qué puede provocar? Bueno, pues el desempleo va muy de la mano, Manuel, con el decrecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Y cuando, pues, digamos, las expectativas empiezan a decrecer casi semana a semana, y ya estamos hablando de crecimientos de la economía que van al 9%, 9.6%, de acuerdo a algunas estimaciones que hubo en la encuesta que se dio a conocer este martes de Citibank. Bueno, pues esto te explica pues, lo que va a pasar en materia de desempleo, y hay quien calcula que para abril podríamos estar, en el mejor de los casos, con 500,000 empleos perdidos. Y hay quien habla de que podríamos tener 600, 700,000 empleos perdidos. Y el gran problema es que pues esto solamente es marzo, como decía Alicia, y abril ya. Pero lo peor no ha empezado. Entonces vamos a hablar de cifras de desempleo que pueden llegar, Manuel, hasta me da pena decirlo, no quiero ser 2 millones de empleos. 2 millones, porque hablamos de 2 millones de personas, hablamos 2 millones de familias que se quedan sin yo le sumaría lo que estás diciendo, Alberto, a la gente que está en el empleo informal, que es mucha. La Organización Internacional del Trabajo mañana temprano va a dar a conocer la cifra de estimación de la OIT, de la Organización de Desempleos en el sector informal en todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí vamos a tener que hacer una estimación de cuántos de esos están en México. Creo que esa es una porque ahí sí somos campeones, ¿no? Bueno, en empleo informal. 57% de informalidad. O sea, nos la estamos quedando cortos. Es decir, la estimación del empleo formal podríamos duplicarla. La tasa de desempleo abierto es mucho más alta. O sea, si normalmente te dicen que la tasa de desempleo es del 3%, la tasa de desempleo abierto que incluye la gente que trabajó 3 horas en el sector formal o la gente que trabaja en el sector informal sube a 14%. Pero a ver, ahorita decías, Alberto, 2 millones de desempleados formales. Formales. Y le sumamos otros 2 informales, 4 millones, 5 millones de desempleados. O sea, 3 tragedias. La tragedia del desempleo, que estamos hablando, la tragedia industrial, que es la caída enorme en la actividad manufacturera en México, y la tragedia de oportunidades, que es una tragedia también que no estamos hablando, lo que en otras partes del mundo sí está ocurriendo. Ya no estás hablando en México de tecnología 5G, ya no estás hablando en México de impresión 3D, ya no estás hablando de inteligencia artificial,
Entonces, está el desempleo, o el tema laboral, está el tema industrial con las caídas del PIB profundizadas en la parte de manufactura, y está el tema de oportunidades que para los jóvenes que hoy se están graduando de universidades y la gente que está entrando en la etapa más productiva de su vida, cuando acabe esta pandemia van a ver mermadas quizá por una década sus oportunidades durante los siguientes años. Es una tragedia realmente. El tamaño que te tome la recuperación del empleo. Ahora, eso es durísimo. Nos pega también el desempleo en Estados Unidos. A ver si podemos ver cómo andan los números en la Unión Americana. 20 millones. Enorme, 20 millones de despidos. 20, pero 30 ahí en total. Exacto. Imagínate. Exacto. O sea, solo en abril fueron 20 millones, imagínate. más los que ya traías de marzo, más los que se acumularán en mayo con toda seguridad. ¿Le pega eso a México también? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en general, cuando hay una tasa tan alta de desempleo, los trabajadores de Estados Unidos que normalmente no utilizan los trabajos formales o informales, empiezan a desplazar migrantes. Entonces, ahí es donde ahorita tuviste una muy buena flotación de remesas, pero todavía traías el arrastre de enero y febrero. Que era marzo, ¿no? El corte y la fue de marzo. recolecta, porque muchos están en el sector, normalmente los mexicanos sí están en el sector agropecuario y una parte de la manufactura. Y estas fueron cerradas aproximadamente entre marzo y abril, entonces tenían todavía recolecta, ¿no? O sea, nuestros paisanos allá se las van a ver negras. Sí, hay un problema y que hay que... los paisanos acá que reciben también. Por supuesto. Hay un problema que hay que añadir, Manuel, y yo creo que hay una circunstancia difícil. El gobierno mexicano está enfocando sus baterías principalmente en el sector informal. Y esto es algo que, no podemos culparlo por ello, pero ese sector que tiene 56-57% de los empleados solo agrega el 22% del PIB. Y esa circunstancia lo que está haciendo es que queden en el desamparo o bajo el amparo de instituciones bancarias el resto de las empresas que el presidente, no gusta de hablar de cómo va a ayudar el gobierno a estas empresas medianas y grandes con exenciones fiscales, con algún tipo de apoyo. Y entonces lo que tenemos es una tragedia doble, porque sí, efectivamente, hay gente en el sector informal que va a necesitar estos apoyos de 25,000 pesos, pero por otro lado tienes a la gran cantidad de gente que agrega valor económico y empresas enormes que no están pudiendo reactivar cuando ya deberían hacerlo como en otros países y que no están recibiendo ningún tipo de apoyo del gobierno o muy mediocremente apenas, ¿no? Alberto. Y luego agreguemos a esta tragedia otros dos factores. Todavía se puede poner peor. A ver. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo en los últimos días? Pues la reducción de salarios. O sea, eres afortunado si te dicen que te quedas, pero te dicen que te quedas con una reducción del 10, del 15, del 20, del 30, del 40%. Y sigues siendo afortunado cuando ves a millones en las calles. Entonces estamos hablando, ya veníamos de la precarización de nuestros salarios, porque ya sabemos cómo se ha venido rezagando el salario. Sí. Bueno, pues ahora se va a rezagar más. Ese es un tema, la precarización que va a ser más dolorosa. ¿Y si lo pones en dólares, peor? No, bueno, olvídate. Porque ahí el dólar se fue a 25 pesos. No, ya nos ponemos a llorar aquí. Es terrible. Y luego la sustitución. Hoy veía un estudio de Manpower que dice que en los próximos 2 o 3 años se van a sustituir de 6 de cada 10 empleos por el vértigo de la tecnología. Uy. Entonces imagínate cuál es el panorama que se viene para nuestro país en los próximos 3 o 4 años, porque esta caída que estamos teniendo, que vamos a tener de la economía del 9, del 10, pues nos vamos a tardar mucho tiempo. Por eso eran importantes las medidas de apoyo, macroeconómicas por parte del gobierno que no se dieron, porque ellos tienen su propia visión, pero era importante para tratar de evitar pues que esto se profundizara. Ahora, ¿no? La caída va siendo en todos los sectores, ¿no? Platicábamos con el presidente con Canaco Servitur, nos decía 500,000 millones de pesos en pérdida, pero quizá pocos datos ilustren como el de la caída en la venta de autos, a ver si podemos ver de qué tamaño es esta caída. La peor en un cuarto de siglo, en 25 años, 64.5%. Pero puede estar peor, ¿eh? Sí, exacto. ¿Ah, sí? Exacto, sí. Alicia. Y va a estar peor. A ver, este es el indicador de abril. Sí. O sea, en mayo va a estar peor. En realidad ellos estaban esperando ventas por 7,000 autos más o menos al mes en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Y me dieron 3 de 4,000. Lo que sucede es que quedaron de enero y febrero. Es que ya uno no sabe si reír o llorar cuando los escucha. Quedaron y hasta marzo la cantidad de autos que normalmente se piden. O sea, tú cuando vas y compras un auto, entras en proceso de crédito. Y las órdenes de compra se materializan hasta la entrega del vehículo a la persona que lo solicitó, y estas pudieron concretarse en el mes de abril. Pero ya para el mes de mayo no hay. O sea, vamos a ver una caída peor todavía. 80%.
Las ventas por internet de un vehículo tienen un gran problema. No, pues sí, si no lo ves, no lo Sí, o sea, la gente se pone a ver por internet algunas características del auto, pero vender por internet un auto no es cualquier cosa. Pero no. Esa es la parte donde tienes la vida digital combinada con la vida física, ¿no? Ahora, ¿qué tanto esto? El cambio de tendencias de consumo. ¿Qué tanto esto está ligado con lo que está ocurriendo también del otro lado de la frontera? Es decir, a ver, tenemos toda esta presión ya, porque se han ido sumando voces que piden que se reabra por lo menos una parte de la industria de nuestro país, particularmente Hoy el presidente se refirió a eso, ¿no? Dijo incluso que la industria automotriz podría reabrir antes, precisamente por el vínculo que tiene con la Unión Americana. Pero no solamente la industria automotriz, habló de la industria de la construcción, habló de la industria automotriz, de la minera, de la... Sí, pero los de la industria automotriz son los que ya están tocando a la puerta del secretario de Estado, del presidente de Estados Unidos. Funcionan con el sistema que en inglés se conoce como just in time, justo a tiempo. Si han entrado a las líneas de producción, es impresionante, porque tú estás ahí viendo a los obreros cómo ensamblan un volante en el auto, y es un volante que está llegando en ese momento y que fue producido apenas unas horas antes en la planta que está afuera, si falla o del otro lado de la un eslabón en esa cadena se rompe. Exacto, se rompe. De hecho, por ejemplo, los tres grandes de Estados Unidos, las tres marcas importantes, antier, hicieron una petición al Departamento de Comercio formalmente para que reinicien actividades el 16 de mayo, pero pusieron en la carta todos que esto depende de que en México reinicien 15 días antes, pero ya no lo lograron. Ahora, ¿la presión puede venir para reabrir la economía, para reaperturarla desde Estados Unidos? Pues sí, pero hay un tema que estamos en una disyuntiva, Manuel, o sea, en una encrucijada que no se había planteado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que salvar vidas o tenemos que reactivar la actividad? ¿Cuál es el justo medio? Y no se pueden las dos de manera ordenada. Yo creo que eso es lo que vamos a tener que llegar. Ya el presidente Trump se refirió, híjole, lo siento, van a morir muchas personas, pero tenemos que empezar a abrir los negocios. Porque van a morir más. En Texas ha habido manifestaciones de personas que dicen, señores, necesitamos abrir, y ya abrieron parcialmente porque se están muriendo los negocios. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar en esta situación que estamos viviendo de emergencia el justo medio. ¿Y qué tan fácil o difícil? A veces parece que la disyuntiva está entre leemos poesía o abrimos la economía, pero más bien, la verdad es que no tendría que haber esa disyuntiva, hay que reabrir la economía. O sea, ese es ahí está el secretario, subsecretario de Salud ahora leyendo poesía. Entonces... Sí, exactamente, ahí como que lo tiene muy claro. Pero bueno, emergencia. Pero mira, la presión vino de la Asociación de Manufactureros de Estados Unidos con una carta. Luego vino de los senadores, una carta a Mike Pompeo. Ya nada más falta la llamada telefónica de la Casa Blanca al Palacio Nacional, bueno, para que se reabra, ¿no? Le dijo que si no se va a enojar, que haya quedado con su amigo. A ver, estamos muy amigos ahora con Estados Unidos, pero me imagino que esa amistad pues tiene interés, ¿no? Y tiene un costo. Nos mandan ventiladores esperando ¿qué de este lado? ¿Qué tipo de reciprocidad espera el gobierno de Donald Trump? Yo quería recuperar un poquito una discusión anterior que tiene que ver mucho con cómo se encadena el empleo. La gente piensa que el empleo informal se produce por sí mismo, pero la verdad está encadenado con el empleo formal. Sí. Entonces, una persona que trabaja en Azteca sale a la calle y compra enfrente. Puede comprarse a lo mejor una torta o lo que sea, o pedir una persona que le lave el auto, y entonces empieza a propiciar el mercado. Si no hay empresa formal, difícilmente hay un gran problema con la informalidad, que mucho de lo que se vende en esto, o se produce y se vende, es ilegal y no paga impuestos. En consecuencia, hay una parte que per se lo hace robando cosas que deberían pagar impuestos, extrayendo recursos que deberían pasar por los impuestos, y esos generan empleo, ¿no? Pero si tú no tienes el empleo formal empujando al mercado informal, el mercado informal... ¿Quién está empujando hoy el empleo formal en este país? Bueno, las empresas formales, las que están funcionando, pero fíjate que hay un problema adicional. Las esenciales. El Instituto Mexicano del Seguro Social está informando que solamente 127,000 empresas están solicitando esta ayuda de 25,000 pesos que quiere dar por crédito solidario a la palabra del gobierno federal. Es muy poco, 127,000 empresas. La meta del IMSS son 645,000, y el presidente López Obrador había dicho queremos 1 millón de empresas solicitando y entregándoles este apoyo. Y es muy poco porque esos 25,000 pesos son muy pocos. No, bueno, eso por un lado, pero además son muy pocas las empresas que están pidiendo este apoyo, justamente porque quizá no sirven para nada, cuando tienes que, por ejemplo, en la banca, más de 3 millones de empresas y de personas físicas están solicitando las ayudas que la banca... ¿no? Ahora, sí, mucho más. Casi sí,
1 de cada 10 acreditados bancarios en personas físicas están solicitando el empleo. Y 2 de cada 10 empresas acreditadas en la banca están solicitando el diferimiento de pagos. Pues sí, es que de ese tamaño. Lo que te habla es que está rota la comprensión de la problemática. Exacto. Y el abordaje que tiene el gobierno en este momento de todo este problema. Nos encaminamos a la peor crisis económica de la que tengamos Sin lugar a memoria dudas. los mexicanos. No hay duda, Manuel. Nos encaminamos a ver. No, esta es la peor crisis. ¿Cómo andábamos 94, 95, esa crisis que a algunos les tocó vivir, a otros les han platicado? Cayó 6,5% la economía. Sí, 5 y fracción, ¿no? Así andaba el desempleo. Sí. Así andaba más o menos el 5.8. Tanto así, vaya, estas son cifras del empleo formal. No alcanzo a ver. Pero bueno, tenemos unas caídas tremendas. Yo creo que sí estamos en la peor crisis de nuestra generación. Sin lugar a dudas. Hay que decir que ninguna generación, ni los más grandes, habían visto algo como lo que estamos empezando a ver. La gran expectativa es ver cómo se da la recuperación. ¿En qué condiciones? ¿No? ¿En qué condiciones y qué tan veloz es la capacidad del país de recuperarse? ¿En México hablas de México, Carlos, o del mundo? Bueno, porque esta crisis también es inédita en ese sentido. Pero depende del abordaje que le des desde la política fiscal y monetaria a la crisis en cada país, la posibilidad de que tengas una mayor velocidad de recuperación, porque la crisis sí es en todo el mundo, pero en cada país la respuesta es distinta. ¿Y ¿no? cómo van viendo las respuestas en ese sentido? De México comparado con el... Porque es muy fácil de pronto compararnos con los países europeos o con Estados Unidos, pero vaya, si nos comparáramos con países una de un comparación que hizo el Fondo Monetario Internacional recientemente, y también, si mal no recuerdo, lo hizo el World Economic Forum, ¿no? Están comparando a 186 países, así como la Universidad de Johns Hopkins, con quién se contagia más. En este caso es con cuáles países están realizando la ejecución de políticas fiscales, monetarias, económicas y de promoción para que se dé a tiempo la recuperación del empleo. México ocupa el penúltimo lugar. ¿Así de mal? Y el último entre los países del G20 y el penúltimo en los países de la OCDE. ¿Cuántos compararon? 186. 86. A ver, aquí comparamos menos, pero comparamos algo a final de cuentas. No, es el Departamento Fiscal. A ver, así está más o menos lo que están haciendo otros países, la Unión Europea, México. De ese tamaño lo que están haciendo. Son más de 2 billones. Ya metieron más, metieron otro billón por lo menos en Estados Unidos. Son casi 3 billones ya, ¿no? 3 billones prácticamente. Y realmente tienes países como Turquía, por ejemplo, tienes países como Tailandia, como Perú, que están activando políticas fiscales. En Turquía, por ejemplo, un país equivalente a México, podríamos comparar, se está rescatando a la línea aérea. Y a la línea aérea, porque todas las líneas aéreas están pasando por un problema enorme, ¿no? A nadie. El presidente dice que no quiere rescatar Pero a las entonces, empresas. ¿cuál es el resultado esperado con las políticas aplicables? Pero fíjate que aquí las empresas no piden rescate. Eso es una cosa bien importante. Esa es la gran confusión ideológica de la política económica de esta administración. O sea, tienen un problema de confusión ideológica, me queda claro, porque yo no he escuchado una sola empresa aérea, salvo una, que sí quiere ser rescatada y que tiene un problema financiero que arrastra desde hace 3 años. Que es Interjet, que ya está tronada desde hace mucho tiempo. Creo que solo vuela un avión. No les han avisado, pero ya tronaron hace tiempo. Al final de cuentas, las otras 3 o 4, porque tenemos 5 hasta la chiquita, lo único que están pidiendo es apoyo para refinanciar, porque los mercados se colapsaron, tienen crédito, están tomando y pagando sus aviones, pagan proveedores y servicios y necesitan una garantía de nacional. Pero independientemente del sector aéreo, en esta misma ruta andan todas las empresas grandes, lo que están pidiendo, chicas. por ejemplo, es la depreciación acelerada, ¿no? Para que las inversiones que hagan, puedan tomarlas en la contabilidad de manera muy veloz y entonces no les cobren impuestos de manera tan voraz en medio de la crisis. Y eso me parece muy razonable, pero el gobierno no quiere, ¿no? Ahora, Alberto, han llevado propuestas los empresarios varias veces, así como las han llevado, se las han bateado. Ahora el Consejo Coordinador Empresarial presenta nuevas propuestas derivadas de las mesas. ¿Crees que puedan encontrar tierra fértil? No, yo creo que no. Yo creo que es un gran esfuerzo que está haciendo el Consejo Coordinador Empresarial, pero pues ya las leí hoy y me parecen muy bonitas, están bien elaboradas y todo, pero no van a pasar esas propuestas porque, como bien dice Alicia, es un tema ideológico y es un tema en el que pues el presidente dice que no va a haber un nuevo FOBAPROA, pero este no es un FOBAPROA, este es apoyar a las empresas con algunos temas de mejora de su liquidez para evitar que truenen y para evitar que estos 2 millones de empleos pues no sean 2 millones, sino a lo mejor llegamos a que sean 500,000. Bueno, pues si hacemos eso ya logramos algo. Yo creo que el panorama es desolador porque tienes, por ejemplo, a Alfonso Romo totalmente ausente.
Tienes al secretario de Hacienda. Oye, nadie le cree. El secretario de Hacienda está activando mecanismos, pues digamos, esta colocación de los 6,000 millones de dólares en mercados internacionales, que es adecuada, pero ocupado, digamos, de las finanzas públicas, ¿no? Y tienes a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, enfocada en los créditos a la palabra, y todos los empresarios que están tratando de hacer un poco de ruido para que les escuchen, pues no hay interlocutor. Nada. Ahora, parece que están hablando idiomas, lenguajes distintos, porque por un lado yo escucho a los especialistas, a los propios representantes del sector empresarial y dicen, deuda, necesitamos deuda, si no tienes liquidez, ve por ella e inyéctala a la economía, pero el presidente ha dicho una y otra vez que no se va a endeudar, está negado a la deuda, no le gusta la deuda al presidente López Obrador. ¿Ya se endeudó? No hay manera. Bueno, es que hubo esta colocación. Simplemente, olvídate de la colocación. Petróleos Mexicanos es una una máquina succionadora de dinero y simplemente para darle vuelta a su deuda tiene que tomar deuda del gobierno federal y que él no se va a endeudar. Pero es que no le dicen la verdad. 65 es la mil millones de pesos. O sea, que ya se chupó. Y además hay un tema de una división muy sencilla. Cada vez que utilizas el fondo de recursos presupuestales como usaron el año pasado, eso es déficit fiscal. Claro. Y utilizaste el fondo y eso es déficit pero entonces fiscal. Nos estamos endeudando ya, podemos endeudarnos. Mira, tienes la colocación de 6,000 millones de dólares, pero además tienes la deuda y los requerimientos fiscales del sector público que tienen ahora en esta división frente al PIB, pues un denominador más pequeño porque el PIB se está achicando. Entonces, si el PIB se achica, pues simplemente te da que la deuda como proporción del PIB va a llegar al 48, al 50%. Y lo que estamos viendo, Manuel, es por el contrario, más fiscalización. Fíjate en qué momento están dando la lata a las empresas cuando no tienes dinero. Fiscalización a través del SAT. Con los dientes y con las garras. Es al revés, ahorita dale tiempo, ¿qué hicieron los bancos? Una tregua de 4 meses, ¿verdad? Eso es lo que tienes que hacer, dar tregua para que las empresas puedan respirar y luego vas con la fiscalización. Pero en este momento ir con la fiscalización es un contrasentido. Pero también dieron tiempo, por ejemplo, de tregua fiscal para personas físicas y van a pagar, digamos que no tenías la declaración que anual. La declaración anual. Sí, pero lo hicieron en la última semana de abril. Ya panicados todos, No, deja tú de eso. Lo que pasa es que la cantidad de devoluciones que tenías, o sea, los saldos a favor era tan alto que mejor lo retrasaron para que se esparciera. ¿Sabes que al gobierno le cuesta mucho trabajo producir, que salga de la garganta la palabra política contracíclica, cuando realmente es lo que tienen que hacer? Y lo que estás diciendo, Alicia, efectivamente es una política contracíclica, la propia colocación de 6,000 millones de dólares lo es, los créditos incluso a la palabra lo son, lo que pasa es que es una cuantía muy pequeña respecto de todo lo que necesitas. Lo que no quiere este gobierno es que se parezca nada de lo que está haciendo a lo anterior, aunque en parte lo sea. Pues nos abrochamos los cinturones, veremos. Ojalá que haya suerte y buenas decisiones, Alicia. Gracias. Igualmente, gracias. Muchas gracias, Carlos Mota. Muchas gracias, Manuel. Carlos, Alberto, gracias, Alberto Aguilar. Un gusto, como gracias siempre. a usted por vernos. Yo soy Manuel López San Martín. Mañana acá nos encontramos a las 10 de la noche en esta República MX. Pásela muy bien.